Llegamos a la jornada en la cual conocimos la sentencia a los rugbyers, 5 de los cuales tuvieron cadena perpetua. Máximo Thompson, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Matías Vinicelli y Enzo Comelli. Los 3 restantes, Lucas Pertossi, Ayrton Violas y Blas Sinali, fueron sentenciados o condenados a partícipes secundarios, con lo cual la condena aplicada son de 15 años. Obviamente que eso puede ir de 1/3 a la mitad de la condena que tienen los autores o los coautores, porque los partícipes secundarios, a diferencia de los partícipes necesarios, lo que tienen es que su participación en el hecho no es del todo determinante, entonces el hecho hubiera tomado lugar de todas formas, aunque ellos estén o no, entonces por eso se les llama secundarios, pero obviamente 15 años no es poca cosa. Las partes están en desacuerdo, tanto la fiscalía, la querella como la defensa van a apelar y claramente por parte de la defensa van a buscar reducir o conseguir la absolución y por el otro lado la querella y la fiscalía buscan la perpetua para todos. Quiero aclarar antes de que empiece este video, amigos míos, que luego de haberlo grabado encontré la sentencia. Filtrada o no, aparece en ciertos portales de noticia, aunque es información pública, por lo cual estaríamos correctos a la hora de analizarlo en este video. Aún así, siento que es algo filtrado, esto por el simple motivo de que no tiene la firma de los jueces en su final. Siempre o casi siempre, mejor dicho, en la mayoría de los casos los fundamentos vienen luego de la sentencia, ciertos días después, como analizamos en cierta parte de este video. Ya es de público conocimiento y vamos a plantear en ciertas partes del video por qué los jueces argumentaron como tal respecto de cada una de las teorías del caso. Vamos a analizar absolutamente todo: planteos de nulidad, pruebas conducentes, la responsabilidad de cada uno según el tribunal y cuál es mi opinión respecto a esto. Sin más, empecemos. ¿Qué dice la sentencia? De ahora en más voy a hacerles un panorama amplio y a la vez detallado de lo que versa en el expediente y de lo que versa en la sentencia, dicho claro está por los jueces. Primera, corresponde hacer lugar a los planteos de nulidad efectuados por el señor defensor Hugo José Tomei. A esta primera cuestión la doctora Castro dijo: 1. El letrado defensor al momento de realizar sus conclusiones finales peticionó que se declare la nulidad de las incautaciones de las prendas y aparatos telefónicos de los imputados efectivizadas en la vivienda que ocupaban los mismos al momento de ser aprehendidos y los actos periciales consecutivos efectuados sobre tales elementos. Tuvo el letrado que ello encuentra fundamento en la circunstancia de no habérsele hecho conocer a sus defendidos los derechos que les asistían, motivo por el cual indicaron a los funcionarios que realizaban la diligencia a quién pertenecían las prendas, como así también informaron las claves para desbloquear los aparatos de telefonía. Él planteó básicamente que no se le hizo saber a ellos que podían negarse a brindar esa información. Supuestamente el perjuicio radicaría en que la individualización de las prendas y la extracción de la información del contenido de los celulares fueron utilizadas como pruebas de cargo en contra de sus asistidos. Básicamente, en resumen, resolvieron que no era precedente el recurso porque no fue determinante dichos accionarios de los rugbyers tanto para detallar de quiénes eran las prendas con tejido hemático, sangre, sino también colocar las contraseñas de sus celulares para acceder a esas pruebas y que indefectiblemente se iba a arribar a la misma conclusión, de la manera que terminó sucediendo. Esto es así porque de todas formas el personal policial iba a poder acceder a dichas pruebas. Aún así, destacando también que no está mal que los imputados mismos cooperen voluntariamente con la justicia, más aún cuando no se los compele o se los coaccione para declarar en su contra, sino como muchos testigos en el operativo declararon que en dicho operativo los rugbyers cooperaban y estaban tranquilos. En ese contexto antes aludido, no se observa que el aporte voluntario de los imputados de los datos que integran el pedido de nulidad hayan sido hechos mediante amenazas, coacción o promesa de represalias futuras. Todo lo contrario, advierto que fueron aportes voluntarios en pos de colaborar con la investigación. Al igual que ocurrió con la individualización de las prendas, prescindiendo del aporte de las claves, se habría llegado a obtener la información contenida en los teléfonos. Nada impide que un imputado aporte la información de manera voluntaria, siempre que ello se haga sin presiones y coacción. Segunda, ¿está probada la existencia del hecho en su exteriorización material y en su caso la participación de los acusados? A la segunda cuestión planteada, la doctora Castro dijo: tengo por legal y plenamente probado que el día 18 de enero de 2020, pasadas las 4:30 horas, en la localidad de Villa Gesell, en la vía pública, más precisamente en las inmediaciones de las calles 3, entre Avenida Buenos Aires y Paseo 102, los 8 acusados, Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Ayrton Michael Violas, Luca Fidel Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Vinicelli, Blas Sinali y Luciano Pertossi, acordaron atacar a golpes a quien en vida fuera Fernando Baez Sosa, con quien instantes previos habían, parte del grupo de mención, mantenido un altercado en el interior del local bailable Lebric. Por el mismo altercado fue expulsado del local bailable de mención Fernando Baez Sosa, lo que motivó que personal de seguridad del local expulsara a alguno de ellos y que otros salieran por propia voluntad. Así fue que en circunstancias que Fernando Baez Sosa se encontraba junto a su grupo de amigos en la vereda de enfrente a Lebric
conversando, conformando un círculo, todos de pie, los 8 imputados se organizaron para atacar a golpes al nombrado, por sorpresa y desde dos frentes, sin que la víctima pudiera advertir lo sorpresivo del ataque. De tal modo, a las 4:44 horas aproximadamente, Enzo Tomás Comelli lo golpeó por la espalda, a la vez que Ciro Pertossi en simultáneo lo hizo de frente. Como consecuencia de tales golpes, Fernando Báez Sosa cayó de rodillas al piso y luego, cuando ya se encontraba reducido en el suelo y sin posibilidad de defensa, parte del clan criminal, Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Franco Benicelli y Enzo Tomás Comelli, aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los dos primeros golpes quedó la víctima, con claras intenciones de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, continuaron agrediéndolo brutalmente con patadas, esencialmente dirigidas a la cabeza y otras al cuerpo, como así también con golpes de puño, causándole lesiones de tal entidad que le provocaron la muerte por paro cardiorrespiratorio por shock neurogénico, producto de los múltiples traumatismos de cráneo, que generaron una hemorragia masiva intraparenquimatosa, como así también lesiones de gravedad en el hígado, en los pulmones y en el intestino grueso. A su vez, los tres sujetos restantes, Lucas Pertossi, Ayrton Michael Violás y Blas Sinali, luego de ver en el estado de absoluta indefensión en que quedó la víctima inmediatamente después de recibidos los dos primeros golpes y el accionar de sus consortes, apoyaron a los coautores y, de acuerdo al rol que cada uno asumiría en el ataque focalizado en la víctima fatal, prestaron una colaboración, si bien no imprescindible, pero lo suficientemente apta para favorecer la consumación del crimen. Y en tal sentido, propinaron golpes de puño y patadas a Ignacio Baudagna, Juan Manuel Pereira Rosas, Juan Bautista Besuso, Lucas Vejide y a Tomás Agustín D'Alessandro, con el objeto de evitar que los mencionados amigos de Fernando Báez Sosa pudieran socorrerlo, causándole a los mencionados lesiones que fueron caracterizadas como leves. Luego de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, segundos después de las 4:45 horas, los 8 imputados se alejaron del lugar. Puntualmente, el análisis pormenorizado de la prueba reunida en el juicio me ha convencido que el plan originario en el que los 8 acusados se confabularon consistió en su origen en atacar a golpes a Fernando Báez Sosa. Tal fin, se organizaron para golpearlo brutalmente en grupo, como en otras ocasiones, y respecto de otras personas ya lo habían hecho. Lo primero que advierto es que desde que el grupo de los acusados es sacado por personal de seguridad del EBRIC hasta que comienza el ataque a Fernando Báez Sosa, transcurrieron aproximadamente 10 minutos. Gente, les voy resumiendo cosas que ya se saben y que no son relevantes para lo que realmente quiero destacarles de la sentencia. Continuemos. Esta circunstancia, detallaron la situación de tensión y golpes del boliche, sumada a los testimonios de los amigos de Fernando que depusieron en la audiencia, respondió a mi pregunta acerca de cuál fue el motivo por el cual los 8 acusados decidieron atacar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida del local. Luego, las pruebas detallan lo siguiente: que Fernando sale y sus amigos van a su encuentro, que cruzan a la vereda de enfrente a tomar un helado, que salen casi a su misma vez el grupo de rugbyers, que esperan casi 10 minutos hasta que la policía se va para interceptarlo, que en casi un minuto lo golpean y terminan matando, que posteriormente se retiran del lugar aproximadamente 4:56 de la madrugada. De los 8 acusados, si bien se trató de una secuencia que podríamos llamar dinámica, en el sentido que algunos se movían desde la parte de atrás del auto hacia el sector delantero, algunos de ellos permanecieron siempre alrededor de Fernando, extrayéndose de los testimonios que más adelante abordaré, que se turnaban para pegarle. Sé que mientras Fernando era ultimado, 3 de los procesados que veían lo que estaba sucediendo colaboraron con los agresores directos del nombrado, golpeando a algunos de los amigos que intentaron ya sea disolver el conflicto o acercarse a Fernando. D. Que quienes atacaron directamente a Fernando Báez Sosa cuando estaba tendido en el piso, sin reacción ni ejercicio de defensa alguna, dirigieron su voluntad a matarlo aprovechándose del estado de absoluta indefensión en que ya se encontraba la víctima. En esa inteligencia, y conforme se demuestra a partir de la valoración de la prueba que seguidamente se reseñará, considero demostrado quiénes resultaron ser coautores del evento que nos ocupa. Resulta oportuno, previo al análisis y valoración de la prueba ventilada en el juicio, exponer las razones por las que no se ha visto vulnerado el principio de congruencia, tal como lo sostuvo en su alegato el letrado defensor, Dr. Hugo José Tomei. Básicamente, a modo de resumen, se planteó que no se daba razón al planteo porque entre lo establecido en la etapa de elevación a juicio oral, en ese auto de procesamiento, y lo solicitado en alegatos, no difieren los montos de la pena ni las sanciones solicitadas ni los tipos penal en juego, y es en sí, sustancialmente, la misma acusación. Este principio se violaría ante la ausencia de identidad fáctica, o sea, de los hechos, entre el suceso por el que los imputados resultan condenados y el enunciado en la acusación intimada. Lo relevante así es que la plataforma fáctica descrita en la sentencia ha de ser congruente en lo sustancial con la contenida en la requisitoria de elevación a juicio, y esto tomó lugar en el proceso. C. Dicho esto, y a la luz de la evidencia obtenida en el juicio y analizados los planteos de las partes, corresponde resaltar que lo controversial en el caso está centrado en el momento en que aparece el dolo directo de matar. Como ya lo adelanté, los acusadores público y privado entendieron demostrado que los 8 sujetos
cuya situación procesal se analiza, pergeñaron un plan con el objetivo central y unívoco de matar a Fernando Báez Sosa, actuando sobre seguro y sin riesgo para sí mismos. Sin embargo, afirmar que el suceso luctuoso fue planificado desde su inicio por los acusados con la directa intención de matar, todo lo directo, implicaría sin más analizar el hecho ex post y no ex ante. Es decir, es solo partiendo del resultado muerte que puede sostenerse tal aseveración. Sí podría afirmarse el sobrevuelo en ese tramo, de un dolo eventual de homicidio, cuestión de cuyo análisis prescindo, en virtud de la solución que entiendo aplicable al caso. Es que el dolo debe inferirse inductivamente del análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el suceso, conforme a las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común. En este orden de ideas y del análisis y valoración de la prueba que en lo que sigue habré de reseñar, se advertirá que diversos aspectos que se han evidenciado a partir de la inmediación del juicio dan sustento a la plataforma fáctica con el alcance precedentemente descripto: perpetua para algunos, participación secundaria para los otros. Los 8 acusados planificaron la golpiza que propinarían a la víctima, motivados en el altercado que previamente habían mantenido con él mismo. Sin embargo, y más allá de que se infiere de la prueba colectada que el ataque estaba dirigido exclusivamente a Fernando, lo cierto es que no puede soslayarse que el nombrado se encontraba, al momento del comienzo de ejecución de la acción, rodeado por varios sujetos masculinos, de lo que puede inferirse que los atacantes previeron una confrontación con el grupo para lograr propinar la golpiza feroz originalmente planeada. Más allá, que se extraerán de la reseña probatoria, sortearon las dificultades que se les presentaron. Entonces, el dolo directo que requiere el accionar en su origen, con el alcance y en el momento que lo señalan los acusadores, no se condice con lo que realmente al comienzo ocurrió. Ahora bien, la situación para los acusados cambia cuando la víctima queda inmovilizada, semi-inconsciente y a merced de los atacantes. La brutalidad de los golpes que en tal situación parte del grupo continuaron propinándole hasta dejarlo sin signos vitales, me permite afirmar que en tales circunstancias internalizaron, actualizando su propio conocimiento y encaminaron su voluntad conjunta y en un todo de acuerdo a darle muerte a Fernando Báez Sosa. Es necesario poner de resalto para explicar el punto que el dolo y su concreto contenido, tanto en el plano cognitivo como en el volitivo, al resultar una realidad psicológica, o sea un proceso psíquico singular, no es demostrable, al menos en el estado actual de la ciencia, en forma directa, ni obviamente resulta directamente perceptible a través de los sentidos, por tratarse de un proceso que no deja huella. Básicamente acá lo que quiere explicar, gente, es que lo que tiene que ver con la intención, el dolo, es un proceso interno que pasa dentro de la cabeza o las cabezas de los imputados. Entonces eso es importante que a través de cuestiones más objetivas, fuera del plano mental, sino de que cómo ese individuo o los individuos llevan adelante sus accionares, poder inferir, sin duda razonable, cuál fue su intención, o sea, su dolo. Continuemos. Su prueba entonces es de naturaleza indirecta y debe inferirse a partir de aquellos indicios que puedan surgir de la forma exterior del comportamiento, de las circunstancias que rodearon su realización y de la actitud anterior y posterior del sujeto activo, verificables a través de los eventuales informes periciales de tipo psicológico y psiquiátrico que se hubieran producido, de los testimonios de la víctima o de terceras personas que presenciaron el hecho o aún de la propia confesión del acusado. Básicamente lo que les decía antes, gente, es la conducta externa desplegada para lograr determinado fin. En esa inteligencia, y volviendo al caso en estudio, quedó palmariamente evidenciado luego de la sustanciación del juicio que, cuando la víctima, después de los al menos 2 primeros golpes, quedó en estado de semi-inconsciencia, tendido en el suelo a merced de sus atacantes, en absoluto estado de indefensión, la actuación de los sujetos activos estuvo, ahora sí, guiada por la inequívoca intención de causarle la muerte, pues es ahí donde aparecen claramente en el accionar de los autores los elementos cognoscitivos y volitivos direccionados a producir el resultado. Básicamente, conocer y tener la intención de obtener el resultado de lo que conoce y hace. Por su parte, 3 de los acusados decidieron, aún cuando el objeto golpiza ya estaba cumplido, con los 2 primeros golpes, atento al estado que ocasionaron en la víctima, los mismos colaboraron con quienes emprendieron las acciones homicidas. Prueba utilizada para la fundamentación de lo sentenciado. Acá voy a resumirles las pruebas utilizadas para la fundamentación de lo sentenciado. A. Testigos presenciales. Declaraciones testimoniales de los amigos de Fernando Báez Sosa que comparecieron al debate. 1. Lucas Santiago Filardi. 2. Juan Bautista Besuso. 3. Santiago Corvo. 4. Julián Lucas García. 5. Federico Raulera. 6. Tomás Agustín de Alessandro Gallo. 7. Federico Martín Tabarosi. 8. Lucas Vejide. 9. Ignacio Baudagna. 10. Franco Cervera. 11. Luciano Nahuel Bonamaison. 12. Juan Manuel Pereira Rosas. El personal de seguridad privada de Lebric. 13. Alejandro Claudio Muñoz. 14. Maximiliano Fabián Ávila. 15. Cristian Ignacio Gómez. Los testigos que presenciaron el suceso, ajenos al grupo de amigos que acompañaba a Fernando Báez Sosa y también al de los acusados. 16. Tomás Vidonde. 17. Tatiana Caro. 18. Marcos Damián Acevedo. 19. Virginia Luz Pérez Antonelli. 20. Nicolás Javier Cesa. 21. Valentín Rodríguez. 22. Sebastián Ariel Saldaño. También viene al caso destacar que, contrario a lo sostenido por la
la defensa en cuanto introdujo en su alegato la posibilidad de que la prueba testimonial se encontrara contaminada por la exposición constante en los medios de comunicación que ha tenido el caso, la inmediación del juicio me permitió verificar absoluta credibilidad en los testigos. Más bien advertí que el minucioso recuerdo que surgió en el caso de algunos está vinculado a la imposibilidad de borrar de la memoria las situaciones traumáticas que en la vida se presentan. La brutalidad con la que dieron muerte al joven Fernando Báez Sosa que les tocó presenciar sin duda ha sido uno de ellos. Continuando con el análisis probatorio, corresponde señalar que, como quedó demostrado en la reseña anterior del incidente previo acaecido en el interior del EBRIC, esto nos aporta el motivo y la decisión de los acusados de atacar a Fernando Báez Sosa sin perjuicio que el nombrado y los jóvenes que lo acompañaban habían dado por terminado el insignificante episodio, razón por la cual el violento abordaje de la víctima por parte de los encausados lo tomó absolutamente desprevenido. La división de tareas planificada por los imputados emerge sin esfuerzo del relato de los amigos de Fernando, algunos de los cuales fueron golpeados cuando intentaban ya sea acercarse a la víctima o disolver el ataque. En el mismo norte, destaco las declaraciones testimoniales de los terceros observadores ajenos a ambos grupos. La intención de matar aprovechándose del estado de indefensión en el que se encontraba la víctima luego de los, al menos dos, primeros golpes, efectuados por Enzo Tomás Comelli y Ciro Pertossi, conforme se extrae no solo de los testimonios precedentes, sino de los videos aportados, quedó evidenciada sin mayores esfuerzos intelectuales. La intensidad y cantidad de golpes proferidos cuando Fernando ya estaba en absoluto estado de indefensión estuvieron dirigidas desde que es derribado a matarlo. Es que todos los que estuvieron alrededor de la víctima conocieron y dirigieron su accionar hacia dicho objetivo. El grupo que podía ver al nombrado rendido en el piso y pese a ello seguía actuando, ya sea golpeando o apoyando el accionar de los directos atacantes, tuvo en sus manos la posibilidad de continuar o detener el curso causal del acontecimiento. El plan original, golpear a Fernando Báez Sosa, se cumplió en el momento en que el nombrado cae al piso, rendido, y ello sucedió inmediatamente con los dos primeros golpes, según lo demuestran los testimonios analizados y el video obtenido del aparato del teléfono perteneciente a Lucas Pertossi, filmación que el nombrado se adjudicará al prestar declaración en la audiencia de debate. Es entonces que los sujetos activos internalizaron y acordaron matar aprovechando el estado de indefensión absoluta en que se encontraba la víctima. Es la intención de dar muerte lo que explica la modalidad del ataque. Prueba pericial que vincula a los imputados con el suceso. La policía científica efectuó levantamiento de rastros tanto en el lugar del suceso, en la operación de autopsia y en la vivienda que ocasionalmente ocupaban los encausados al momento del hecho. Prendas de vestir, celulares, muestras de sangre y medición de sus pies con huellas para determinar así la marca en el rostro de Fernando. Luego se levantaron en el laboratorio químico pericial todas las manchas de presunto tejido hemático que se detectaron en las prendas para posterior pericia de ADN. Como resultado de dichas operaciones, se logró determinar que 1. La impronta del calzado detectada en el rostro de quien en vida fuera Fernando Báez Sosa se corresponde con la suela de la zapatilla marca Ciclone, incautada, perteneciente al coimputado Máximo Pablo Thompson. Segundo, se detectó perfil genético ADN de la víctima Fernando Báez Sosa en las muestras, manchas de sangre humana, levantadas de los siguientes elementos sometidos a estudios. A. Camisa floreada blanca con detalles dorados de Matías Benicelli. B. En las muestras obtenidas, pantalón de jeans clásico marca Leute que vestía Ciro Pertossi al momento del suceso. Más precisamente, las extraídas en una de las botamangas y otra de la parte delantera del jean. C. En las dos muestras de sangre humana obtenida de la zapatilla marca Ciclone de Máximo Thompson. D. En el pantalón de gabardina gris de Luciano Pertossi. E. En la muestra hisopado, levantada en la operación de autopsia del dedo meñique izquierdo de la víctima, se obtuvo perfil genético mezcla coincidente con el perfil genético de Blasinali. Los videos incorporados a la causa y la pericia efectuada por la División de Individualización Criminal. Los videos se focalizaron en el antes, retiro de los sujetos del local bailable, durante el hecho propiamente dicho y los movimientos realizados por el grupo atacante con posterioridad al suceso. Para ello contaron con fotografías indubitadas y actuales de cada uno de los sospechados y mediante cotejos con las fotos y videos de la fatídica noche pudieron individualizar y ubicar a cada uno de ellos en la porción filmada del hecho investigado. Videos tenidos en cuenta. Evento 3B. Peritos evaluaron fotogramas del video filmado por Lucas Pertossi. Se ven los primeros 7 segundos del ataque investigado, donde se reconocieron a Ciro Pertossi y a Enzo Tomás Comelli, como aquellas personas que golpean en primer término a Fernando Báez Sosa. Evento 4 se dividió en dos. Primero el filme que corresponde a la vereda del lugar y luego el video visto desde la vereda de enfrente. Respecto del primero, se precisa que se trata del video aportado por un particular y que fuera reproducido
producido en el debate por los litigantes bajo el nombre de Video de Infobae. Ese filme reproduce los instantes finales de la secuencia. En dicho evento, en su segunda parte, se analizó el video aportado por un particular en el cual se filma desde la vereda del boliche Le Brick aproximadamente y se ve la secuencia que transcurre detrás de un Volkswagen Vento ahí estacionado. Conclusiones del porqué de las responsabilidades penales en cuestión. En este escenario y luego de la evidencia probatoria analizada, puede afirmarse que 5 de los 8 acusados resultan coautores del delito que se analiza, desde el plano volitivo tuvieron la posibilidad de avanzar hacia la realización típica o detenerla, habiéndose decidido por la primera opción. Son entonces coautores pues manejaron la causalidad del suceso. Para que sepan, gente, alguien es coautor cuando tiene la determinación de un determinado hecho, cuando puede decidir si se produce o no. Entonces, cuando tiene la dominabilidad del hecho. Todo aquel que no tenga dominabilidad del hecho no va a ser un coautor. Ahora bien, solo se encuentra alcanzada por el concepto de coautoría toda persona cuyo aporte en la fase de ejecución del hecho represente un requisito indispensable para la realización del resultado pretendido. Ello pues, como se dijo, los coautores deben codominar el hecho a través del aporte que cada uno efectúa durante la ejecución y esos aportes deben revestir un carácter esencial. En ese orden de ideas, la colaboración de los 3 restantes del grupo resultó de carácter secundario, en los términos de la ley penal, desde que, si bien con su accionar favorecieron la acción llevada adelante por los coautores, la supresión de sus respectivos aportes no habría impedido la consumación del luctuoso suceso. La parte acusadora planteó como disparador de sus conclusiones que los 8 hicieron todo y los 8 le pegaron a Fernando Báez, y por ende deberían responder como coautores. Conforme surge de la plataforma fáctica que di por demostrada, me he apartado parcialmente de los postulados de la acusación, pues la prueba rendida en el debate no permite, más allá de toda duda razonable, sustentar tal requerimiento. En efecto, quienes tuvieron el dominio del hecho, como así también la posibilidad de detener las hostilidades, fueron los 5 que pusieron manos en la víctima y no estos 3 partícipes, quienes subordinaron su accionar a la voluntad de los coautores. Partícipes secundarios. El imputado Ayrton Michael Violás realizó un aporte no esencial en el hecho. Según se extrae de la prueba testimonial, se los indica arengando también como quien golpeó a Lucas Beijide y profiriendo gritos, quien se encontraba en la parte delantera de ese auto Vento Volkswagen de color gris, y profiriendo gritos y frases como "es ahora". Según analizaron testigos, golpeó el ciudadano Lucas Beijide, quien según refiriera en su declaración intentó detener la agresión y acercarse a Fernando, aunque tal acción no tuvo la entidad o trascendencia suficiente como para obturar el plan de ejecución que estaban realizando los coautores del hecho. No se corroboró con el grado de certeza que requiere esta etapa que haya ejercido acciones directas contra Fernando o algún aporte de imprescindible relevancia. En relación a Lucas Pertossi, su aporte resultó secundario en el sentido del artículo 46 del Código Penal, que no revisitó las características de necesario o imprescindible para la concreción del resultado, advirtiéndose que fue quien filmó el inicio del ataque, grabación que dura 7 segundos, es decir, no participó en el comienzo de la golpiza. Luego existe, como bien lo señaló el doctor García en su acusación, un espacio de aproximadamente 8 segundos en la que ninguna secuencia fílmica captó el suceso. Posterior a ello, y ya en otro de los videos de una duración de más o menos 26 segundos, se lo observó en la parte trasera o posterior del vehículo Vento estacionado, golpeando a Tomás de Alessandro. Es cierto que de los aproximados 50 segundos que habría durado el ataque a Fernando, pudo determinarse que Lucas Pertossi no se encontraba azotando a la víctima, sino que se lo observa claramente golpeando a un amigo de Fernando. Esos 8 segundos, que podrían llamarse ciegos, en los que se desconoce su actividad, no fueron complementados por otras pruebas que permitan demostrar así que haya desplegado una acción imprescindible para la consumación del hecho. Esta circunstancia me impide atribuirle otro rol que no sea el de partícipe secundario. Finalmente, en relación a Blas Sinali, su situación no difiere en lo sustancial respecto de los otros 2 partícipes secundarios. Puntualmente, en el video registrado de la vereda de enfrente al lugar del hecho, se lo observó golpeando a Tomás de Alessandro en la parte trasera del vehículo. Visualizándose que deja de hacerlo, camina por el costado del vehículo hacia adelante y vuelve hacia atrás. Esta circunstancia, analizada a la luz de los testimonios recabados, instala en mi ánimo un estado de duda que debo resolver en favor del acusado. Acá vemos, gente, un claro ejemplo del indubio pro reo. Ante la duda, siempre a favor del imputado. Si bien no escapa a mi conocimiento que conforme quedó plasmado más arriba en el hisopado tomado de una de las uñas de las manos de la víctima, se detectó ADN mezcla con el perfil genético de Blas Sinali. Lo cierto es que también se demostró que fue uno de los primeros que tomó contacto físico con Fernando Báez Sosa al momento del inicio del ataque. Ello se advierte en las imágenes obtenidas del video filmado por Lucas Pertossi. Esta circunstancia me permite inferir que probablemente Sinali solo en ese primer momento haya tomado contacto con el cuerpo de Báez Sosa, lo que podría explicar de algún modo aquel hallazgo pericial. Más allá de estas probabilidades, los testimonios analizados, aunados a que se observa a Sinali en el video fuera del foco central del ataque, obturan la posibilidad de sustentar probatoriamente la coautoría que los acusadores le indilgaron al nombrado. La defensa. Los temas centrales planteados por el señor defensor Dr. Hugo Tomei han sido abordados durante el desarrollo de esta cuestión a tal argumentación y a modo de cierre agrego. Las alegaciones efectuadas por el letrado tendientes a restar valor a las declaraciones testimoniales del debate y a restar fuerza convictiva a los demás elementos de prueba seleccionados por la acusación no son más que una apreciación subjetiva que no encuentra respaldo
en las evidencias que se ventilaron en la audiencia de debate, por lo que la línea argumental apoyada en la indeterminación del hecho no encuentra sustento fáctico ni jurídico en las probanzas reunidas y merituadas en el presente. Con relación al dolo señalado por el distinguido letrado como cuestión problemática subyacente, además de remitirme a lo extensamente analizado precedentemente, remarco que el plexo probatorio reunido en el juicio me ha convencido de que los acusados emprendieron una acción guiada por la inequívoca intención de matar, aprovechándose del estado de indefensión en el que la víctima se encontró, luego de que los mismos ejecutaran las primeras acciones que el plan original pactado exigía. En respaldo de tal afirmación, es oportuno resaltar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que el hecho se cometió, así como la actitud anterior y posterior al mismo de todos los imputados. Así, los elementos cognitivos y volitivos que exige el dolo aparecen nítidamente en el accionar de los acusados en dirección a causar la muerte de Fernando Báez Sosa. Resultan entonces de relevancia: primero, la existencia de un móvil; segundo, los medios escogidos para llevar adelante la acción, luego de que la víctima se encontraba reducido y en estado de semi-inconsciencia; tercero, el consecuente estado de indefensión aprovechado; cuarto, la intensidad de los golpes es de toda evidencia a la luz del escaso tiempo en que concretaron el homicidio; quinto, las zonas del cuerpo a la que fueron dirigidos los golpes, esencialmente a la cabeza; sexto, la cohesión del grupo; no solo eran amigos, sino que no fue la primera vez que se organizaron para golpear; séptimo, la actitud posterior a la comisión del hecho. Sobre este último punto, traigo a colación la secuencia del video extraído de las cámaras de seguridad colocadas en la vía pública, en la que se observó a los acusados alejarse del lugar del hecho caminando, abrazándose algunos con otros en el mismo momento en que pocos metros yacía ya sin signos vitales Fernando Báez Sosa. Las reglas de la lógica y la experiencia me permiten inferir que el comportamiento inmediatamente posterior evidenciado y que continuó hasta la mañana siguiente en que fueron aprendidos no resulta compatible con no querer matar o un no quisimos matarlo. Los tres jueces estuvieron en estricto acuerdo sin disidencias de lo desarrollado por la presidenta del tribunal. ¿Cómo debe calificarse legalmente el hecho que se ha tenido por probado en la cuestión primera del veredicto? A esta cuestión la doctora Castro dijo: la figura prevista en el artículo 80, inciso 6 del Código Penal agrava el homicidio merced a que la pluralidad material y subjetiva de agentes disminuye la posibilidad de defensa de la víctima, potencia el poder de los ofensores y de esa manera tiende a asegurar el resultado delictivo. Para aplicar la agravante de mención basta la planificación con cierta anticipación, aún en momentos previos o concomitantes a la comisión del hecho, ya que no es necesario que el acuerdo para matar en concurso haya sido objeto de una o más o menos prolongada deliberación. Es suficiente que con el acuerdo se haya llevado a cabo como confabulación para realizar el hecho, aún inmediatamente antes de cometerlo. Lo que importa decir que es necesario que los agentes hayan convenido matar en concurso, esto es, con la convergencia intencional de los unos respecto de la acción de los otros, lo cual en el caso ha quedado suficientemente acreditado. Conforme tiene dicho la jurisprudencia en la premeditación a que alude el tipo objetivo del artículo 80, inciso 6 del Código Penal, no existe la preordenación reflexiva y fríamente calculada, producto de una prolongada deliberación, como ocurría en su significación tradicional, siendo suficiente el acuerdo previo para matar entre todos. Como vimos, existió una convergencia de voluntades por parte de los acusados, quienes, aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los dos primeros golpes quedó la víctima, ya con claras intenciones de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, continuaron agrediéndolo brutalmente, principalmente mediante violentas patadas dirigidas esencialmente a la cabeza y otras al cuerpo, como así también mediante golpes de puño, causándole lesiones de tal entidad que le provocaron la muerte. Lejos estuvo la presencia de los acusados de conformar una mera reunión casual. La pluralidad de intervinientes logró la disminución de actos de defensa en favor de Fernando Báez Sosa, dotando a los agresores de mayor peligrosidad, quienes aprovecharon también la mayor facilidad material que este panorama les brindaba para lograr su designio, y esto fue previamente concertado. Cabe destacar en tal sentido, como lo sostuviera la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en el ya citado precedente 114-076, que la premeditación exigida por la figura en trato puede surgir de manera súbita e implícita en momentos previos o concomitantes a la comisión del hecho, o sea, instantes previos a la comisión del hecho. El aspecto subjetivo del agravante requiere que exista un acuerdo para matar. Recuerden que el aspecto subjetivo es lo que pasa en la psiquis del autor o los autores, y que sea resultado de una decisión común que no necesita ser prolongada, siendo suficiente que haya tenido lugar en momentos previos o incluso concomitantes a cometerse el homicidio, pudiendo aparecer de manera repentina e implícita, no bastando a los fines legales con la simple reunión ocasional en el hecho. El artículo 80 en su encabezamiento establece la pena para el delito destinada al que matare, es decir, que centra la atención en una persona, estableciendo en el inciso 6 que, para que se dé el agravante, esa persona deberá actuar con el concurso premeditado de dos o más sujetos. Nada hace pensar que estas otras personas no puedan quedar comprendidas en las
prescripciones de la participación secundaria, como sucede con los otros 3 rugbyers. Es decir, que el concurso de personas es legal y correcto diferenciar entre él o los autores, que son los comprendidos en el encabezamiento, y los partícipes que no están comprendidos en él, pero pueden formar parte del concurso de personas requerido en el inciso 6 del artículo 80 del Código Penal. Alevosía. Respecto de la alevosía, entiendo que han quedado demostrados en el debate los requisitos exigidos por la agravante, tanto en su faz subjetiva como objetiva. El elemento subjetivo requerido por la alevosía es la preordenación de la conducta y no la premeditación. Por lo tanto, dicha agravante no es compatible solamente con la frialdad de ánimo y especialmente no exige necesariamente planificación. El tipo penal solo requiere ese particular modo de ejecución del homicidio, mediando las siguientes circunstancias: la llamada alevosía proditoria o traicionera, es decir, aquella en la que el autor actúa de modo artero, tendiendo una trampa o emboscando a la víctima. B. La alevosía sorpresiva, que se da cuando el autor se aprovecha de la confianza de la víctima y actúa de forma súbita e inesperada contra ella, imposibilitándola de repeler o evitar el ataque dirigido a matar. Y C. La denominada alevosía por desvalimiento, que consiste en aprovechar la situación de vulnerabilidad de la víctima en el caso concreto. En el plano objetivo, la figura en trato exige el empleo de medios, modos o formas en la ejecución del hecho que tiendan directa o especialmente a asegurarlo, sin correr riesgos que pudieran provenir de la defensa por parte de la víctima. Ahora bien, sí tiene lugar la llamada alevosía por desvalimiento, pues la prueba del debate permite asegurar que la víctima se encontraba indefensa y que dicha circunstancia fue aprovechada por los sujetos activos para asegurar el resultado sin correr riesgos. ¿Por qué no es homicidio en riña? Al formular los alegatos de cierre, el defensor particular de los 8 acusados de autos, Dr. Hugo José Tomei, propugnó que el hecho imputado a sus asistidos sea calificado como constitutivo del delito de homicidio y lesiones en riña o agresión en los términos de los artículos 95 y 96 del Código Penal. Sin embargo, las particularidades del hecho, tal como lo encontré demostrado, me obligan a descartar el encuadre legal propuesto por dicha parte. Como se observa, la plataforma fáctica desarrollada en el presente decisorio da cuenta de un plan mancomunado originario o inicial resolución en común por parte de los 8 acusados para atacar a Fernando, atacándolo mientras estaba distraído conversando con un grupo de amigos. Se organizaron para golpearlo, aunando fuerzas y con acuerdo de voluntades, tendiente a alcanzar el objetivo perseguido en común. Se debe descartar de plano que haya existido una riña, pues para que se configure la misma se debe dar un contexto de recíprocos acontecimientos de hecho, entre 3 o más personas. Deben darse acciones de ataque y defensa por parte de los integrantes de cada grupo, y esto es la reciprocidad de las acciones. La agresión, por su parte, es el acometimiento de varios contra uno o varios que se limitan a defenderse pasivamente, o que ni siquiera ensayan defensa alguna. Por el contrario, si la defensa fuera activa se daría el supuesto de la riña. Ahora bien, el dolo que llena el aspecto subjetivo de la norma requiere haber querido intervenir en la riña o agresión desplegando violencia sobre otro en forma espontánea y sin ninguna finalidad determinada y conjunta de los agentes. Esto es lo que les expliqué también, vuelvo a insistir, en un video anterior. Es que cuando existe un plan común, como en este caso, el mismo enlaza todas y cada una de las partes del hecho, denota el común propósito criminal, lo hace cognoscible, ilumina cada uno de sus pasos al dotarlos de un hilo conductor. Por el contrario, si existió una verdadera participación criminal, una concertación de voluntades, un actuar conjunto y un final ordenado, se configura la mentada convergencia y debe descartarse la figura del artículo 95 del Código Penal. ¿Por qué no es homicidio preterintencional? Tampoco es el caso del homicidio preterintencional que prevé el artículo 81, inciso B del Código Penal, desde que conforme los fundamentos esgrimidos al abordar la cuestión segunda del veredicto, la intención de los sujetos activos del delito estuvo dirigida a causar la muerte de la víctima, luego que los 2 primeros golpes la dejaran en estado de semi-inconsciencia, remitiéndome en un todo, por razones de brevedad, a la argumentación desarrollada. Perpetua. El día de hoy, 6 de febrero del año 2023, tuvimos la sentencia del juicio de Fernando Báez Sosa. Ese juicio que tanto se hizo esperar y que por ciertas cuestiones, una de ellas la pandemia, fue bastante dilatado en su proceso. En este video vamos a destacar ciertas cuestiones por las cuales la sentencia perpetua habrá tenido sus fundamentos. Los fundamentos todavía no los tenemos hasta dentro de 7 días, pero sí tenemos ciertos indicios por los cuales podemos empezar a intuir la fundamentación de la alevosía y la premeditación. El Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Dolores condenó a los rugbyers Máximo Thompson, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Violas, Blas Sinali, Luciano Lucas y Ciro Pertossi como culpables del asesinato de Fernando Báez Sosa cometido el 18 de enero de 2020 frente a la discoteca Lebrick en Villa Gesell. Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por homicidio con premeditación y alevosía en concurso real con lesiones leves. En tanto, Ayrton Violas, Blas Sinali y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios del mismo delito. Recordemos que la teoría del caso, tanto de Fiscalía como el particular damnificado representado por Burlando, pedían condena perpetua por alevosía y premeditación, pero no para 5, sino para los 8 rugbyers imputados. En cuanto a Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, el
llamado Rugby número 11, menor de edad al momento del hecho, se les iniciaron expedientes para investigar un supuesto falso testimonio, tal como pidieron los fiscales acusadores, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, luego de oír sus testimonios en el juicio. El tribunal, compuesto por María Claudia Castro, Cristian Rabaya y Emiliano Lazzari, arribó a esta conclusión luego de 13 extensas audiencias donde pasaron más de 87 testigos. La lectura tuvo que ser interrumpida luego de que mientras se encontraba el secretario dando lectura de la sentencia, Thompson habría perdido el conocimiento y la sala tuvo que ser evacuada. Rosalía Zárate, la madre de Thompson, pidió un médico luego de que el condenado se descompensara. Por favor, retírenlo para que reciba atención médica. Por favor. Déjenme estar con él, gritó en referencia a su hijo. Esto es toda una mentira. Saquen a todos los periodistas de acá. La los parió. 3 años torturándolo. No me importa más nada, dijo. Así también fue puesta en pausa la transmisión por YouTube, que llegó a 95.000 usuarios. 3 años torturándolo. Raro, cuando el imputado y el condenado es él. Luego, la audiencia fue reanudada sin Thompson para los últimos detalles. Ahora vamos a lo interesante, que es una sentencia. La sentencia es la que resuelve un proceso judicial. En este caso, el homicidio de Fernando. Sentencia. Cuando el veredicto hubiese sido condenatorio, el tribunal dictará la sentencia que corresponda. En ella se plantearán las cuestiones de derecho que considere necesarias el tribunal, siendo las únicas esenciales las siguientes. Número 1. La relativa a la calificación legal del delito, que no podrá exceder el hecho materia de acusación, ni producir indefensión para el imputado, o sea, que no se pueda defender. 2. La que se refiere al pronunciamiento que corresponde dictar. ¿Todos tienen la misma condena? No. En el proceso penal se diferencia la participación criminal de cada uno de los sujetos investigados. Antes de hablar sobre la condena recaída en cada uno, hubo testimonios claves que seguramente, cuando se dé lectura de los fundamentos de la sentencia, serán determinantes para fundar tanto la alevosía como la premeditación del hecho. 1. Lucas Santiago Filardi, amigo de Fernando Báez Sosa. Con la primera piña se cayó, llegó a poner las manos, intentó levantarse y de ahí empezaron piñas y patadas y no pudo levantarse. Fue con mucho ensañamiento. Era el cuerpo de Fernando con dureza. Thompson y Luciano Pertossi le estaban pegando a Fernando. No eran 3 personas, eran claramente más las que le pegaban a Fer porque se iban turnando. Yo diría que 4 o 5. Número 2. Juan Bautista Besuso, amigo de Fernando, atacado a golpes. Veo a un masculino de remera blanca y pantalón marrón que le da una piña y lo sienta. Después otro masculino con bermuda de jeans y remera verde que le pega patadas en la cabeza. Fer no podía responder. Estaba totalmente inconsciente, con los ojos cerrados, rendido. Thompson le dio 3 patadas en la mandíbula. Cuando cualquiera de nosotros quisimos impedir el ataque, no pudimos o nos sacaron. No nos dejaron ayudarlo. Número 3. Luciano Nahuel Bonamaison, amigo de Fernando, atacado a golpes. Buscaban a Fernando. Fueron todos directo a él y cuando quisimos intervenir para defenderlo nos sacaban. Y cuando Máximo Thompson le pegaba una patada a Fernando con odio, con brutalidad, con intención de matarlo. Arengaban diciendo, vamos, mátenlo al negro. 4. Alejandro Muñoz, personal de seguridad privada de Lebric. Ahí veo a todos los rugbyers que vienen corriendo y como que se paran y empiezan a pegarle a Fernando. Fernando como que se quiere levantar y uno que estaba con rodete y camisa blanca le pegó una patada en la cabeza y no se levantó más. Se turnaban para pegarle a Fernando. El ataque terminó cuando volvieron los efectivos de infantería. Uno de los chicos dijo, vámonos, que viene la policía. Se iban turnando. Unos cubrían y los otros pegaban. La hazaña era con Fernando. Uno de los que más pegaba era el que saqué yo, Thompson. Todo el grupo pegó. Esto ocurrió enfrente de Lebric. Yo estaba en la puerta del boliche viendo. La golpiza fue con saña, con mucha violencia. Nunca vi nada igual. Hace 20 años que laburo de esto y nunca vi pegarle tanto a una persona. Las patadas eran la mayoría a la cabeza. 5. Tomás Vidonde, testigo circunstancial del hecho. Había 2 personas de frente y 2 de espaldas a mí. Golpes, patadas, el chico estaba arrodillado. Veo a Máximo Thompson pegando, golpeando al chico que después fallece. Recuerdo que casi al final le pega 2 patadas en la cabeza como puntinazos. Después recuerdo que lo agarra de la cabeza y le vuelve a dar 2 o 3 patadas. A Fernando lo veo primero de rodillas y ahí le estaba pegando. Ya sobre el final estaba en el suelo directamente. Ahí lo vi en el suelo y le pega patadas. Fernando ya estaba en el suelo y vio las patadas en la zona del costado. Una persona le pega una patada en la cintura, del lado izquierdo. Antes de esa patada, también vi que lo golpeaba esa misma persona. Los que agredían a Fernando en principio eran 4. Yo lo viví y te queda porque es algo muy agresivo y estuve ahí. Desde que pasó esto me puse mal pocas veces. Hoy fue una de ellas, por la agresividad de los golpes que vi. 6. Tatiana Caro, testigo. Fernando cae en el piso. Intenta levantarse y ya no pudo.
pudo porque nunca pararon de pegarle. No le dieron posibilidad de defenderse. Era como pegarle una bolsa de papas. Después que le pegaron la primera piña, Fernando intentó levantarse y ya después no. Tenía toda la cara golpeada y pisada. Le pegaban patadas en la cabeza y en el cuerpo. En ningún momento Fernando se quiso parar de manos. Fue con saña. Séptimo, Marcos Acevedo, testigo circunstancial. En el momento que le están pegando a Fernando, hay un chico de camisa blanca que le pega 3 o 4 trompadas en la cara a Fernando que lo dejan inconsciente. Fernando ya estaba totalmente desvanecido. No se refugiaba a la cara. No se podía defender. Los chicos que cruzan para ayudar no llegan porque le salen al cruce y no los dejan. Después, recuerdo que un chico de bermudas y camisa oscura le pega un par de patadas en la cabeza y lo termina de rematar. Octavo, Valentín Rodríguez, testigo circunstancial. Se fue la policía y empezó el ataque. Duró aproximadamente 1 minuto. Los golpes eran brutales, muy fuertes. Si bien había visto otras peleas en los boliches, nunca con tanta intensidad o fuerza en los golpes. Noveno, Sebastián Saldaño, testigo circunstancial. Nunca había visto a tantas personas golpear una sola. Normalmente en una pelea la paliza se detiene cuando uno cae al piso y quizás sigue si se levanta. Acá siguieron con la máxima fuerza y bronca que tenían. Pararon la agresión solo cuando vieron que ya no tenía respuesta. Las condenas de cada uno. 5 de los acusados, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, recibieron condena a prisión perpetua condenados por el crimen de homicidio doblemente calificado por premeditación y alevosía. Los otros 3, Blas Sinali, Lucas Pertossi y Ayrton Violas, fueron condenados como partícipes secundario a 15 años de prisión. El tribunal consideró que el delito encuadra en la figura de homicidio calificado. Artículo 80. Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare. Inciso 2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Inciso 6. Con el concurso premeditado de 2 o más personas. La Fiscalía y la querella había solicitado la pena de prisión perpetua para Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Violas, Máximo Thompson, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Sinali por el homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de 2 o más personas. Para entender a qué se refiere la sentencia sobre partícipes secundarios, hace mención a lo establecido en los siguientes artículos que paso a leer para que ustedes me entiendan. Participación criminal. Artículo 45. Partícipes necesarios. Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Artículo 46. Partícipes secundarios. Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de 1/3 a la mitad. Si la pena fuese de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de 15 a 20 años. Y si fuera de prisión perpetua, se aplicará prisión de 10 a 15 años. ¿La sentencia quedó firme? No. Los rugbyers siguen siendo inocentes hasta que la sentencia quede firme. Posiblemente tomé y considere casar la sentencia, por lo cual, hasta tanto no esté firme, los rugbyers siguen gozando del principio de inocencia. ¿Quedarán libres? No. Continuarán detenidos inter tantum. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Agresión en el boliche. Los sacan. En ese momento, amenaza de muerte de Thompson con una señalización del dedo índice de un lado del cuello hacia el otro. A la salida, ven que está la policía y comienzan a esperar. 7 minutos. Fernando todo esto estaba tomando un helado. En un momento, Ayrton Violas grita "esa hora", lo cual eso indicaría una posible premeditación, una posible concurrencia de voluntades y división de roles. Esto habrá sido un elemento fundamental que habrá tenido en cuenta el tribunal para poder determinar que hubo una planificación y una espera, tanto para la premeditación en esos 7 minutos, como la forma de comisión del delito. Certero y sobreseguro. Unos por atrás, otros por delante, golpear, desmayar y seguir golpeando a la víctima, que en este caso es Fernando Báez Sosa. Una vez que lo acorralan y lo golpean y lo dejan inconsciente, no puede defenderse y de ahí seguro iría la alevosía con una premeditación previa. Para muchos este caso se terminó, pero la realidad es que más que terminarse es un nuevo comienzo, porque siempre que tenemos una sentencia va a haber una casación, van a casar la sentencia y justamente van a tratar de dilucidar en casación penal qué termina pasando. Si termina habiendo una sentencia más favorable para la defensa o más favorable para la querella o la fiscalía. La realidad es que yo creo que esto es más un nuevo comienzo, más que un final, porque se viene un lleve y trae o un proceso o una complejidad procesal, mejor dicho, grande, porque esto no es que recién empieza, pero ya cuando se apela, cuando se va a casación penal, lo que se busca claramente es continuar con el proceso para ver si las cosas pueden cambiar. Algo importante a tener en cuenta también es que la cadena perpetua en la Argentina es de 50
50 años. Es verdad que luego de los 35 años se permite la libertad condicional bajo ciertos supuestos, pero como lo dice la palabra, es una libertad condicionada, no es libertad absoluta. Hay supuestos en los cuales la libertad condicional no está permitida y en este caso, aquellos condenados a cadena perpetua, homicidio calificado en este caso, no serían beneficiarios de la posibilidad de libertad condicional luego de 35 años. En cambio, los demás, los partícipes necesarios, sí serían beneficiarios de esto, porque claramente su condena es mucho menor. Artículo 13 del Código Penal. El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena, el condenado a reclusión o prisión por más de 3 años que hubiere cumplido los 2/3, esto aplicaría al supuesto de los que fueron condenados a 15 años por participación secundaria, y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos que hubiere cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social bajo las siguientes condiciones: residir en el lugar que determine el auto de soltura, observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes, adoptar en el plazo que el auto determine oficio, arte, industria o profesión si no tuviese medios propios de subsistencia, no cometer nuevos delitos, someterse al cuidado de un patronato indicado por las autoridades competentes, someterse al tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al Consejo de Peritos. Artículo 14. La libertad condicional no se concederá a los reincidentes, tampoco se concederá cuando la condena fuera por, inciso 1, homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal. Por ende, los condenados a perpetua, 5 de los 8 rugbyers, no podrían ser beneficiados con la libertad condicional. Por ejemplo, en el artículo 55 vemos qué sucede con la suma de pena respecto a cuando concurren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, claramente un concurso de delito. Pero en el segundo párrafo plantea que sin embargo esa suma no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión, o sea, se sabe que una condena no puede ser más larga que 50 años. Esta es una interpretación in bonam partem para el individuo, sería claramente una interpretación correcta del Código Penal, sistemática, y claramente una cadena perpetua no puede exceder entonces de 50 años de reclusión o prisión. Esta misma conclusión la grabé el día de ayer. Se pueden dar cuenta que a comparación de los otros videos en los que aparezco, obviamente es más de día, bueno, es indiferente. La realidad de esto es como les dije al principio del video. Básicamente la sentencia, considerando los fundamentos completos, parece ser que se filtró. Como les dije también, no está firmado al final de la misma por los jueces intervinientes, por lo cual me parece sumamente extraño, que también lo hablé con otros colegas y nos parece igual de raro. Siempre se suele tardar unos días más para poder subir lo que tiene que ver con la sentencia completa, con sus fundamentos y los considerando que acabo de mencionar. Más allá de todo, a la hora de leer lo que son 163 páginas y que se las resumí en, no sé, 20, 25, la realidad es que como yo lo veo, vieron que yo planteaba lo del dolo eventual, en este caso la presidenta del tribunal y todos los jueces en su unísono plantearon de que no era un dolo eventual, sino que explicaron los fundamentos por los cuales sería una perpetua, la manera en que al principio sí tenían el dolo de lesionar, pero que 5 de los 8, en el momento que después de esos 2 golpes quedó inconsciente, decidieron seguir golpeándolo y que ahí se actualizó su intención, su dolo, tipificando en esa premeditación y también en la alevosía. Sí que es complejo el caso, creo yo, cuanto menos es complejo, los fundamentos tienen sentido, pero sigo planteando lo que planteé en la reflexión anterior, que no sé si la vamos a dejar con el editor o no, si va a quedar o no, pero que en definitiva para mí sigue siendo más presente o más vigente o con más solidez un dolo eventual, aunque ellos digan que no. Pero bueno, siempre digo lo mismo, el respeto a los jueces, el respeto a las partes, el respeto al expediente, porque es verdad que uno puede decir una cosa y que en definitiva con el expediente en la mano y con las pruebas en su totalidad pueden decidir otra, aunque como les digo, el expediente en su casi totalidad lo vi y las pruebas son bastante contundentes en ese sentido, porque es claro que se pudo probar los 5 que lo golpearon y los que no, indubio pro reo. Y por ejemplo Blas Sinali, a pesar de que Fernando tenía ADN debajo de la uña de Blas Sinali, no fue suficiente como para poder probar que él participó de la golpiza. Tiene sentido, la condena parece justa, sí, totalmente. Muchos abogados están en desacuerdo, también por lo de dolo eventual. Ya después otros dicen homicidio en riña no tiene ningún sentido y estuvo bien desestimado ese planteo por parte del tribunal, pero sí algunas dudas todavía me quedan a mí respecto de eso, pero para mí es una sentencia justa y realmente por fin podemos darle un cierre a esto, aunque en realidad no es un cierre absoluto, porque la realidad es que esto va a continuar, va a casación penal y después veremos qué termina sucediendo. Aunque todavía sí, me quedo con mis ciertas dudas, pero bueno, la verdad que la premeditación está bien explicada, la actualización del dolo y puede variar constantemente de la manera que lo explicó el tribunal. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? Déjenlo en los comentarios, es un caso que da para mucho debate, al menos en esas dos aristas, de dolo eventual o premeditación y alevosía, pero bueno, lo
Los veo en los comentarios, por favor escriban su opinión ahí, lo que piensen, que estoy más que abierto a que lo debatamos y también saber qué opinan ustedes. Beso grande y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.